La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. No palabra tanta de noticias y situaciones tan adversas que se puede ver que uno llega a quedar asustado. Pero esta palabra realmente nos levanta, nos fortalece. Es una palabra eterna. Dice la bendita palabra del Señor: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Así que le invito ahí en su hogar a buscar en su Biblia el Evangelio según San Mateo, capítulo 12. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 43 hasta el 45. Evangelio según San Mateo, capítulo número 12, del versículo 43 al 45. Y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Esta palabra, estos versículos que he leído de la palabra del Señor, o este mensaje, si pudiera ponerle un título, se llama 3 consecuencias de una casa espiritual desocupada. Y para comenzar, como a modo de introducción, ciertos conceptos del término casa. Yo busqué en el diccionario español, uno bien chiquitito que tengo. Diccionario dice casa, como sinónimo dice habitación, vivienda o morada. Y la definición de casa en el diccionario español dice construcción cubierta destinada a ser habitada. También otra definición dice lugar de residencia constante. Bíblicamente, el concepto de casa es muy variado. No siempre en la Sagrada Escritura el término casa tiene el mismo sentido o el mismo significado. Salmo 27 dice, a través del rey David dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y aquí el salmista indica el lugar físico, el templo de Jerusalén, como el templo de Jehová o la casa de Jehová, como reunión de los santos y de los justos que desean estar delante de su Dios, invocando su presencia, adorando su nombre, la casa de Jehová en Jerusalén. Y aunque nuestro Señor en su grandeza, como cosa lógica, bíblica, es imposible que Dios podamos encasillarlo en un lugar físico. Salomón, en la dedicación del templo, dijo: los cielos de los cielos no pueden contenerte. Pero también la palabra define este lugar como la casa de Jehová y el templo de Jerusalén. Isaías dice: porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El templo, lugar de reunión, lugar de oración, lugar de intimidad con Dios, lugar consagrado para Él, sería llamado casa de oración. En Ezequiel capítulo 3, versículo 17, dice el profeta: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y en este versículo, la palabra del Señor, o el sentido que le da la palabra al término casa de Israel, se refiere a la nación de Israel, a la nación completa, a la cual el profeta Ezequiel debía entregar el mensaje del cielo. En el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 7, dice la palabra del Señor, versículo 24 al 27: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos,
y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. En esta enseñanza tenemos dos edificadores. Como usted lo conoce y usted lo ha escuchado muchas veces, uno prudente y uno insensato. Hay dos tipos de cimiento, en la roca y la arena. Y existe el que no hace la voluntad del Señor y el que sí practica las palabras de este libro santo. La casa, en estos versículos que leí anteriormente, representa la vida del hombre. Tiene otro sentido diferente a lo que le leí anteriormente. Sus decisiones, la forma correcta de vivir obedientemente a la palabra del Señor. Eso es lo que significa en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, sobre los dos edificadores, el decidir en vivir en la palabra del Señor. Y el texto que leí en Mateo capítulo 12, 43 al 45, alude nuestro Señor Jesucristo principalmente a la vida espiritual del hombre, que ha conocido el poder de Dios, pero que carece de cosas importantísimas, o simplemente se ha relajado o se ha distraído en su vida espiritual. Mateo 12, 43 al 45. Para nosotros, para usted y para mí, han sido abiertos nuestros ojos espirituales. Nosotros, como hijos del Señor, a través de su Santo Espíritu, discernimos a través de su presencia lo que es pecado. Discernimos la voluntad del Señor. Ya tenemos ese Espíritu Santo maravilloso que nos contriñe. Discernimos lo invisible de Dios, su presencia, cuando Él se manifiesta. Cosas que antes de conocerle no la comprendíamos, pero hoy comprendemos este mundo espiritual que nuestro Dios nos ha hecho parte al traernos de las tinieblas a su luz admirable. Sabemos que este mundo espiritual, algo no tangible, no palpable, pero sabemos nosotros como hijos del Señor que es algo real. Como dijo nuestro Señor a Nicodemo, oye el viento, oye su sonido, de viene y a dónde va. Así es todo aquel que nació del Espíritu. San Juan capítulo 3. Nosotros y usted somos nacidos del Espíritu. Entonces comprendemos el poder de Dios y lo sobrenatural de su presencia. El poder de Dios, cuando llama, cuando obra, cuando rompe esas cadenas espirituales en aquella persona perdida, esos espíritus inmundos de vicio, de inmoralidades, esos espíritus inmundos de incredulidad que atan o que ataban nuestras vidas, salen de nosotros. Esos espíritus salen porque su presencia llena nuestro ser. Y somos sacados de las tinieblas en la cual vivíamos, en la cual estaba nuestra alma, nuestra vida, y somos llevados al reino de la luz en Cristo. Es algo maravilloso. Por eso el Evangelio no es cualquier cosa. Lo que usted ha experimentado, lo que yo he experimentado, donde nuestro Señor nos ha puesto espiritualmente, no es cualquier cosa. Esos espíritus inmundos andarán buscando morada, dónde posicionarse para cumplir su objetivo de destruir. Y destruir no tan que su espíritu inmundo también intentarán destruir nuestras vidas como hijos del Señor. La palabra dice que Satanás, el diablo, nuestro enemigo,
anda como león rugiente buscando a quien devorar. Como león rugiente. Hemos visto en internet, ahora tenemos la tecnología y vemos como los leones se agazapan y lentamente se acercan a la víctima, esperando el momento y el instante justo para dejarse caer a su presa. Así anda Satanás, el diablo, detrás de los hijos del Señor. Recordemos la palabra o la situación o el episodio en Lucas capítulo 8, cuando nuestro Señor Jesucristo dice la palabra que va a la tierra de Gadara y llega a un lugar, a esta tierra de Gadara, y hay unas personas, dos personas, aunque los evangelios en una situación lo describen como que fuera uno, pero en realidad son dos endemoniados gadarenos. Dice la palabra que estos endemoniados gadarenos eran feroces en gran manera. Una persona endemoniada es algo terrible. Es algo terrible. Dice la palabra que estos endemoniados gadarenos vivían en montes, en los sepulcros, vivían en los sepulcros. Imagínense la condición de estas personas. Andaban desnudos, como efecto, como posesión demoníaca sobre sus vidas. Dicen que estas personas, este endemoniados gadarenos, rompían las cadenas, desmenuzaban. Eran tanta la fuerza demoníaca sobre estos cuerpos de estas personas que desmenuzaban los grillos. Y quienes lo ataban no lo podían dominar. Era un poder demoníaco terrible sobre estas personas. Y al ver al Hijo de Dios, estos espíritus posesionados en estos endemoniados gadarenos, dice y gritan a gran voz estos demonios: ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritaron a gran voz porque ellos sabían que iban a ser reprendidos y nuestro Señor lo iba a sacar de aquellos cuerpos, de aquellas personas. Y rogaban que nuestro Señor los enviase a un hato de cerdo, lo cual aconteció. Y después todo hato de cerdo, dice la palabra, que se precipitaron sobre un despeñadero y perecieron en las aguas. Siempre tendremos esas acechanzas del enemigo. A usted y a mí siempre tendremos acechanzas del enemigo sobre nuestras vidas, queriendo incitar, queriendo a nosotros estimular de una u otra forma a darle cabida al pecado. La acechanza demoníaca no lo va a forzar a usted, ni me va a forzar a mí, pero sí lo va a incitar, porque tenemos libre albedrío, porque tenemos voluntad propia, pero sí nos van a estimular y nos van a incitar al pecado y a la inmoralidad. Existe una lucha espiritual constante, y nosotros que comprendemos estas cosas tenemos mayor responsabilidad. Por lo tanto, esta lucha no tiene tregua. La casa a la cual vuelve el espíritu inmundo, dice la palabra, está desocupada, barrida y adornada. Nuestra vida en Cristo puede estar barrida y adornada, sin malos hábitos. Yo puedo estar o congregarme cuando lo hacíamos en las ocasiones y todos los tiempos que lo hemos hecho. Puedo congregarme, no hago cosas indebidas, agrado a Dios, porque muchas veces los años, y en este punto yo sé que usted va a estar de acuerdo conmigo, también nos enseñan en parte a llevar una vida cristiana. Yo puedo ir a la iglesia y puede que mi corazón esté lejos del Señor, igual me congrego, porque he aprendido en el caminar a hacerlo. Y puedo llevar una vida cristiana sin tener una fe fuerte en el Señor. Y muchas veces nos comportamos bien,
ya no cometemos grandes sandeces, ya no andamos como anda la gente del mundo, porque la vida en Cristo, Él nos ha enseñado a vivir correctamente. Se reveló esta verdad a nuestras vidas y supimos y experimentamos un cambio maravilloso. Pero muchas veces puede haber un gravísimo error en nosotros. Yo primero, es que nuestra vida como creyente esté desocupada. Nuestra casa espiritual en Cristo esté desocupada. Puede estar barrida, puede estar adornada, como le decía, y no quiero repetir lo mismo, pero lo voy a repetir. Puedo tener buenos hábitos, puedo tener buena disciplina, buenas costumbres, pero mi casa puede estar desocupada, peligrosamente desocupada. Vidas sostenidas solo por las apariencias y la religiosidad. Yo puedo caer en usar solamente las apariencias y la religiosidad. Y usted puede ocupar y puede caer en la tentación de ocupar las apariencias y la religiosidad. El pasaje que hemos leído en Mateo 12, 43 al 45, el contexto, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, Jesús se las imputa a los escribas y fariseos que vivían una fe vacía. A los que le dio duro nuestro Señor fue a los religiosos. Por eso Él no quiere que nosotros seamos religiosos. Ellos tenían, estas palabras que dijo nuestro Señor, un judaísmo intrascendente, sin espiritualidad. Ellos no tenían espiritualidad. Invocaban a Dios, profesaban ser hombres cercanos a Dios, pero en sus vidas no había espiritualidad. Una espiritualidad real. Ellos, en aquel tiempo, vivían de apariencias. Y estas palabras, este consejo del Señor, son oportunas y necesarias en este tiempo para su iglesia y para nuestras vidas. Las consecuencias, o 3 consecuencias, quisiera compartir en esta noche de una casa espiritual desocupada. La primera consecuencia de una casa espiritual desocupada es que nuestra vida en Cristo perderá el sentido. Cuando llegamos a Quilicura, aproximadamente 18 años, más o menos, las casas piloto son preciosas. Y la inmobiliaria, lógicamente, para vender, para que la gente entre al negocio, ponen muebles, hermosos muebles, con todo su adorno, ponen harto espejo para que la casa se vea mucho más espaciosa y la ponen muy cómoda. Silla, living, que sea algo realmente cómodo, la casa piloto. Lógicamente, después todo eso lo sacarán, porque el objetivo será presentar algo cómodo, algo agradable, algo confortable. La presencia de Cristo en nosotros y solamente su presencia provocará esa bendición, ese confort. Si mi casa espiritual está vacía, yo no seré de bendición. No cumpliré el propósito, el sentido de estar en el Evangelio. Si mi casa espiritual está vacía, en mi vida no habrá descanso, no habrá seguridad, no habrá el plan de Dios que está para mi vida y para nosotros. Si esa presencia de Cristo el Señor y mi vida, mi casa espiritual está vacía, la presencia de Cristo no podré llevarla con quienes yo comparto. Por eso, vida llena del Espíritu, no desocupada, transmitirá vida del Espíritu. Si andamos en el Espíritu, vivamos en el Espíritu. Y esa vida del Espíritu se provoca cuando la vida está llena de su presencia del Señor. Y esa casa ya no está desocupada. Dice la palabra del Señor que de la abundancia
del corazón habla la boca. La segunda consecuencia, si esta casa espiritual está desocupada, Cristo perderá su señorío sobre nuestras vidas. Hay muchas situaciones de esta llamada casa ocupas, donde ciertos grupos anárquicos, al detectar casas abandonadas, se apropian del lugar. Este movimiento social, cultural, no sé qué será de cultural, pero también es catalogado como cultural, se posesionan y no dejan que nadie entre en esa casa deshabitada. Si Cristo llena nuestro ser, nuestro corazón, nos rendimos ante su señorío y cada lugar de nuestra casa espiritual se la cedemos al Hijo de Dios, ningún demonio, ninguna potestad, ningún ajeno a su presencia hallará morada en nosotros, porque Cristo lo llena todo y en todo. No habrá nada que nos incite, que nos lleve, que nos arrastre o que nos ponga en el propósito del enemigo para ser destruido. Y el versículo 4, mire lo que dice la palabra del Señor y lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Dice: entonces dice el espíritu inmundo, volveré a mi casa de donde salí. Volveré, dice el espíritu inmundo, a mi casa de donde salí. El Señor hablaba a mi vida y, querido hermano, con todo el amor del Señor, el enemigo a usted lo mira, así como los bandidos detrás de un árbol, detrás de un poste, por ilustrárselo de alguna manera. El enemigo nos mira a nosotros, los hijos de Dios, y a usted le puede decir y puede decir: tantos años te arrancaste de mi reino, pero yo no pierdo la esperanza de hacerte caer y de que un día vuelvas a mí. Ese es el pensamiento del enemigo, porque lo dice: volveré a mi casa. Volveré a mi casa, dice el enemigo. ¿El Señor de qué lo libertó a usted? ¿Del alcoholismo? ¿Del alcohol? ¿De la droga? Hermano amado, el enemigo dice: volveré a mi casa. Volveré a mi casa. Y nosotros daremos cabida si nuestra casa está desocupada. ¿Por qué muchos creyentes nos vemos en cuadro depresivo, extremadamente angustiados, y se oscurece todo? Recordemos la dracma perdida. La dracma se perdió dentro de la casa. Nosotros podemos estar dentro de la iglesia del Señor y podemos estar lejos del Señor. Como lo dije anteriormente, viviendo de apariencia. Una casa espiritual desocupada, sin Cristo, en plenitud como Él quiere morar en nosotros. Por lo tanto, hermano amado, no cedamos al impulso del enemigo, a sus maquinaciones, no cedamos. Entreguemos todo el señorío, toda nuestra vida a Cristo el Señor y a este evangelio maravilloso. Nuestro compromiso es con el Dios del cielo. No hay situación, no hay circunstancia, no hay conflicto que nos pueda sacar del camino que el Señor un día trazó para su vida y para mi vida. Alineémonos con su palabra. Llenémonos de su palabra. Alimentemos nuestra fe. Fortalezcámonos en el interior, en el hombre interior, como dice Pablo. Y así estos espíritus inmundos no tendrán cabida en nosotros. Y nuestro Señor provocará y formará un cerco espiritual poderoso en nuestras vidas para no tropezar.
Nosotros somos los que cedemos el señorío de Cristo. No es que el enemigo quite ese señorío. Él no tiene poder en ningún sentido. Nosotros lentamente, al dejar las cosas del Espíritu, cedemos el señorío real, el señorío que nos conviene, lo dejamos lentamente. Dice la palabra que no nos deslicemos. En la fe no hay que deslizarse, estar firmes en el Señor. Amén. Eso nos demanda la palabra del Señor. La tercera consecuencia de una casa espiritual desocupada, solo conocerá la ruina. El versículo 45 de Mateo 12 dice: entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Una casa espiritual desocupada solo conocerá la ruina. Años atrás, me recuerdo cuando íbamos al sur, en el periodo de vacaciones, me llamaba la atención ciertas casas. De repente casas buenas, bonitas, abandonadas. Y me llamaba la atención esas casas que al año siguiente, esas casas que pudieron haber sido hermosas en algún momento, pero con el paso del tiempo y sin la mantención de vida, se transformaron solamente en ruinas. Es un peligro terrible que como creyente, que nuestras vidas no se llenen de Cristo. No se llenen de Cristo. El enemigo quiere destruirnos. El que se aparta, dice la palabra, lo que leíamos en la exhortación a en obedecer, en poner en práctica la palabra del Señor, a aquel edificador que construyó sobre la arena, dice que fue grande su ruina. Estos espíritus inmundos, Satanás el diablo, que el Señor lo reprenda, no solamente quiere destruir su vida y mi vida, no solamente quiere robarnos la paz, el sosiego. El objetivo principal del enemigo es que nuestra alma se pierda eternamente. Ese es su propósito. Eso realmente es una ruina. Es un problema grave perder el trabajo. Es un problema grave y terrible estar enfermo. Pero la ruina más terrible que el hombre puede conocer es perderse sin Cristo. Eso realmente es una ruina para el hombre. Si nos apartamos del Señor, de su presencia, lentamente actuará y reclamará posesión en nosotros, esa área pecaminosa que debe estar muerta y sepultada. Nuestra área que nos incita al pecado. Si caemos en pecado como hijo del Señor, y alguien lo ejemplifica de la siguiente manera: el pecado que brota de mi corazón y del corazón del hombre, alguien lo ejemplificó como la basura. Es un ejemplo, no es una definición, es un ejemplo. Lo ejemplifica como la basura. Y en esta basura que brota de mi pecado, de mi maldad, llegan lógicamente los ratones, esos parásitos, esos seres asquerosos, llegan inmediatamente donde hay basura. Si yo abro mi corazón al pecado y a la maldad, llegarán esos espíritus inmundos. Llegarán esas huestes de maldad para atarme, para esclavizarme, para no permitirme vivir una libertad en Cristo verdadera. Y se posesionarán de nuestro corazón y nos llevarán a esclavitud y pondrán atadura. Por eso dice la palabra del Señor: el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. De esta situación
hay innumerables casos, y muy tristes, hermanos en la fe, que un día profesaron, pero hoy están lejos del Señor, tristemente, atrapados por el enemigo, y han conocido, lamentablemente, la ruina. Para concluir, hay un eslogan que nos han dado duro hace varios meses. El eslogan y la orden, la recomendación: quédate en casa. Quédate en casa para evitar la propagación de este virus. En la medida que se pueda, lógicamente, la cumplimos. Nos quedamos en casa en la medida que se pueda. Pero la palabra del Señor en esta noche nos dice: si nuestra casa espiritual está adornada, está barrida, pero lamentablemente desocupada y vacía, habrán 3 consecuencias para la vida espiritual del creyente, que nuestro Señor por ningún motivo quiere que ocurran, y nos da todas las armas suficientes para que así no sea. Nuestra vida en el Evangelio perderá el sentido. Si nuestra casa espiritual está desocupada, nuestra vida en el Evangelio perderá el sentido. Por eso muchas veces hay creyentes que les cuesta un mundo llegar a la iglesia, como que fuera una tortura llegar a la iglesia, porque su casa espiritual está vacía, desocupada. Han perdido el sentido en el Evangelio. Cristo perderá su señorío como segunda consecuencia, porque nosotros voluntariamente se lo negaremos al Hijo de Dios y nos deslizaremos. La palabra nos manda y nos dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así es, Señor. Y la tercera consecuencia de una casa desocupada, tristemente, conocerá la ruina. Las cosas han cambiado y estamos en tiempos peligrosos, dice la palabra del Señor. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros acercarnos al Señor. Aquí no hay excusa. No existen las excusas. Para el creyente no existen las excusas. Porque el Señor nos ha provisto de todo lo espiritual y de su misma presencia para ser victoriosos. Y existen estos 3 peligros, estas 3 consecuencias, que de ninguna manera la palabra del Señor quiere que acontezca en nuestras vidas. Esta es una palabra del Señor para nosotros necesaria, una palabra de fe, y que creemos que el Señor nos ha bendecido a estar apercibidos, a estar atentos, a no relajarnos, a saber que la guerra continúa, esta guerra espiritual continúa, y como buenos soldados de Jesucristo estaremos en la batalla, glorificando y alabando el nombre del Señor. Doy gracias al Señor por esta palabra, una palabra que ha provocado bendición en nuestras vidas, y creo de lo más profundo de mi corazón que también bendecirá su vida. Yo sé que a lo mejor en su vida hay áreas difíciles, áreas que cuesta controlar, hay áreas que muchas veces somos débiles, y esas debilidades llevémoslas a las plantas del Hijo de Dios. Él nos da la fortaleza, Él nos da la fuerza para levantarnos en su nombre y ser victoriosos. Nuestro Señor no demanda algo que no podamos cumplir. Él nos capacita por su Espíritu. Así que le invito a orar. Incline su rostro, donde quiera que usted esté, incline su rostro. Si hay un pecado oculto, si hay un mal hábito, si hay una mala costumbre en mi vida, en su vida, pidámosle al Señor que Él tome esa área en nuestras vidas y nos santifique. Primero, declarémosla delante del Señor, y ninguna potestad tendrá autoridad sobre nosotros. Bendito Dios, gracias Señor por su palabra.